puedo ir a este documento, al catálogo FAC, ¿no? Exactamente. Y busco para mi diámetro, bueno, estamos acá en este caso trabajando con un rodamiento rígido de bolas. Rodamiento rígido de bolas. Entonces yo busco para mi diámetro. En este caso el diámetro que tengo es de 35. De 35. Entonces, para el diámetro de 35, o sea, diámetro de 35, yo busco esta parte, aquí, ¿no? 35. Y por tanto, yo trato de encontrar esta parte, lo que sería, en este caso, el ancho, este B mayúscula. Este B mayúscula generalmente está definido por la serie que estamos trabajando. En este caso, la más común es la serie 62. Entonces, en este caso, tendríamos que trabajar con este tipo de ancho, ¿no? Con un ancho de 17 hasta, bueno, en sí, 17. Sí, 17 de ancho. 17. Pero en cojinetes, supuestamente un cojinete tiene que albergar también a un rodamiento. En este caso, alberga, ¿no? Y va bailando a la vez también. Y lo ideal es que un cojinete, como es, más que todo es para soportes fijos, en este caso el cojinete tiende a ser un poco más ancho. Se emplea una relación que va, en este caso del ancho, se emplea el siguiente principio, ¿no? La relación ancho-diámetro aproximadamente va desde, ya, la relación ancho-diámetro aproximadamente va desde el valor de 0,6 hasta el valor de 1,2. Bueno, sí, desde 0,6 hasta 1,2. De aquí generalmente lo que se usa es el término medio, ¿no? 0,8. Puede ser más, puede ser menos. Como también el ancho, por ejemplo, les puede dar definido, ¿no? Entonces, dividen el ancho que les da entre el diámetro. En este caso, el ancho está definido, dice que es 26. Entonces, vemos primeramente si cumple, ¿no? Entonces, en este caso sí cumple. ¿Dónde está? Aquí se encuentra, es 0,74. Entonces, sí cumple automáticamente esta relación que está entre 0,6 a 1,2. Se hace el cálculo de la fuerza de apoyo equivalente de las reacciones, ¿no? En el plano X y en el plano Y, en el punto donde estamos calculando, en este caso en el apoyo en A, y se empieza a calcular con la velocidad tangencial de giro del cojinete. Esto en máquinas hidráulicas tal vez vieron, ¿no? Velocidad, había tres tipos de velocidades en una turbina, ¿no? Entonces, una de las fórmulas para el cálculo de la velocidad tangencial a partir de las RPM de la turbina era esta, ¿no? Pi veces el diámetro por las RPM dividido entre 60. Reemplazando valores, automáticamente nos daba que era nos da 0,14 metros sobre segundo. Hacemos el cálculo de la presión superficial media. Es equivalente a la fuerza de reacción equivalente de apoyo entre el ancho por el diámetro del rodamiento, no del eje en este caso. El ancho del cojinete y el diámetro del eje. En este caso, en síntesis, tendríamos que nuestra presión es 1,55 newtons milímetro cuadrado. Hacemos el cálculo del juego relativo del cojinete, que es equivalente a 0,0008 veces la raíz cuarta de la velocidad. En este caso, la velocidad es 0,14, entonces yo lo reemplazo acá 0,14, la raíz cuarta, lo multiplico por 0,0008 y me sale un valor de 0,00049. Lo ideal de colocar este valor es de colocarlo con 5 decimales, no con 4 puede ser, si son valores muy grandes, ¿no? Tal vez no hay un 0, entonces sí puede ser con 4, pero lo ideal es trabajar con 5. Y lo comparamos este valor que hemos calculado con la tabla 77 del Decker. Entonces, para la tabla 77 tendríamos exactamente esta. Esta es la página 277. Aquí nos da las fórmulas, ¿no? Para el cálculo. Y exactamente directamente iríamos acá. Aquí al final. Esta es la tabla 77. En la tabla 77, lo que usualmente se hace es
lo que usualmente se hace es, se podría decir que se busca el valor a partir del diámetro. En este caso, a veces nos da 35, ¿no? Entonces encontraría entre este rango, ¿no? Entre 30 y 50. Y yo busco el valor inmediato superior más cercano al valor que nosotros tenemos calculado. En este caso, nuestro valor que nosotros nos ha salido calculado era alrededor de 0,000049. Entonces, la idea era buscar entre estos valores el inmediato superior más cercano, porque a veces suele estar entre 2 y se redondea inmediatamente al superior. Eso es lo que se busca. En este caso, entonces, este 0,0049 directamente llegaría a ser este valor de acá. Porque no habría otro valor mayor que este, sino este, que sería el mínimo. Entonces, automáticamente ese es el juego relativo adoptado y se trabaja con este tipo de ajustes del orificio, ¿no? H7, G6. Se trabaja con eso. Entonces, se parte a partir del diámetro. Generalmente, si se están dando cuenta, para diámetros más pequeños, el juego relativo es más pequeño también. En este caso, este es el único, ¿no? De toda esta columna es el valor mayor inmediato superior, de toda esta fila. Y automáticamente se redondea el trabajo relativo a 0,0074. Entonces, eso es lo que hacemos acá. Directamente comparando con la tabla 77, para diámetro 35 tenemos que el juego relativo es 0,0074 para ajustes H7, G6. Con eso hacemos el cálculo del espesor absoluto de la película del lubricante, definido como H0. H0 dice que es mayor o igual a 5,75 veces la rugosidad entre el eje y el elemento del cojinete elevado a las 0,75 veces. Para ese cálculo, ¿qué hacemos? Nosotros, de las tablas que anteriormente hemos manejado, escogemos una rugosidad. Generalmente, como es entre dos piezas y existe aceite que va a circular, la idea es que sea una rugosidad mínima. O sea, es prácticamente se podría decir que ambas piezas tendrían que tener un acabado superficial no visible a simple vista, ni tampoco al tacto. Ese sería el detalle. Por ejemplo, en metrología sabe haber proyectos del ingeniero Cruz que sabe plantear sobre que cuando dos metales se tocan, si está bien pulidito, entonces automáticamente tiene que cumplir ciertas características, ¿no? O sabe hacer sus pruebas para sus proyectos más que todo. Y lo que generalmente se trata de hacer es que eso, o sea, esto es como si podría decir que eso es algo práctico, ¿no? Pero matemáticamente hablando, eso es lo que demuestra, una capacidad de rugosidad mínima. En este caso, entonces, hacemos el cálculo del H0. Esto sale 6,18 micrómetros. Y hacemos el cálculo del juego absoluto, donde nos da esta fórmula, que el juego absoluto es igual al juego relativo multiplicado por el diámetro, lo cual tiene que ser mayor o igual a 4 veces el espesor absoluto de la película del lubricante. Hacemos el cálculo a partir de esto, del juego relativo y el diámetro del eje, que nos sale 25,9 y 4 veces el espesor del lubricante es 24,7. La idea es que siempre tiene que ser mayor o aproximadamente igual. ¿Qué pasa? Eso implica de que esto es muy grande, se puede decir. Si digamos esto es alrededor de, no sé, tal vez 2,5, el espesor de la rugosidad. Entonces, al existir mayor rugosidad, si se dan cuenta, está aumentando también la diferencia y por tanto no llegaría a cumplir el juego absoluto. Y esta fórmula, esta ecuación, siempre tiene que cumplirse. Entonces, la idea es, a partir de esto, hasta encontrar, ¿no? El juego relativo también puede ser otra alternativa y redimensionarlo, ¿no? Pero como estamos partiendo a partir de la velocidad, implica que hay que cambiar la velocidad, por tanto hay que cambiar las RPMs o el diámetro en sí del eje. Y al cambiar las RPMs indica que hay que girar a más velocidad, implica hacer un cálculo de la flecha de diferente manera, o sea, es complicado. La idea por eso es que que la rugosidad de contacto entre las dos piezas sea algo mínimo, ¿no? En este caso le he puesto 1,1 y normal llegaría a cumplir. El espesor relativo está denominado por delta
que es equivalente al espesor absoluto, entre el juego absoluto dividido entre 2. Aproximadamente eso sale que el espesor relativo es 0.48. Y ahora teníamos el cálculo del número de Sommerfeld. El número de Sommerfeld está definido como S0, que es equivalente a la presión, el juego relativo, se podría decir que es, en este caso, la viscosidad dinámica del aceite y la velocidad angular, W, omega, en este caso. Despejamos de aquí la viscosidad dinámica del aceite a partir de esta ecuación del número de Sommerfeld. Y de la figura 226, con el espesor relativo y la relación ancho-diámetro, encontramos el número de Sommerfeld. Aquí les comparto la figura 226 del Decker. De la figura 226, entonces tendría, bueno, aquí se podría ver, ¿no? Cómo existe este espesor, este juego relativo, juego absoluto en este caso, de presente este S, ¿no? Entonces, eso es lo que se trata de encontrar de alguna forma. Aquí, en esta figura de acá, se puede observar con mayor satisfacción el número de Sommerfeld. Es la figura 227, donde acá se encuentra el número de Sommerfeld y aquí se encuentra la relación ancho-diámetro, y estas son las curvas de delta del espesor relativo. En este caso, por eso el espesor relativo era de 0.48 y la relación ancho-diámetro era de 0.74. Se podría decir que para 0.74 es como si yo tuviera una línea que va directamente desde acá, ¿no? Se podría decir que 5, 6, 7, entonces aproximadamente debe ser por la mitad, ¿no? Aquí sería por donde partiría la línea. Y a partir de esa línea yo tendría que trazar una curva, ¿no? Porque mejor dicho, el espesor relativo es 0.48, es más grande, entonces implicaría que sería por acá. Y así aproximación, ¿no? Se podría decir que si digamos, si se dan cuenta, 0.2, 25, 3, 4, el 5 va a ser aproximadamente por acá, entonces el 48 va a ser menos. Va a ser algo así por acá, ¿no? Solo que simplemente esto va a ir un poco más arriba. Por tanto, de aquí se sobreentiende que el número de Sommerfeld aproximadamente va a ser desde 0.8, 0.82, por ahí aproximadamente. Y eso es lo que se trata de mostrar en esta gráfica, ¿no? En la figura 226. Eso es lo que se procede a hacer para el cálculo de la viscosidad dinámica del aceite lubricante. Entonces nosotros sobreentendemos, ¿no? Para mí es 0.75, pero según gráficas exactamente se puede decir que es 0.8. Y la velocidad angular pues es 2pi veces la velocidad en RPM dividido entre 60. Eso nos sale 7.85 radianes sobre segundo o 1 sobre segundo. Por tanto, tengo que la viscosidad dinámica del aceite lubricante es 182.19 pascales por segundo. En eso generalmente se expresa la viscosidad dinámica del aceite. Ahora, lo que se procede a hacer es el cálculo de la velocidad de transición. En este caso, bueno, esa parte no lo hice porque me faltó un poco de tiempo a preparar esta parte. Hacemos el cálculo de la velocidad de transición o la velocidad angular de transición. En este caso, la velocidad angular de transición es la siguiente fórmula, ¿no? Es omega por U, pero en este caso sería U en diéresis, o sea, generalmente es U con 3 puntitos, con 2 puntitos, ¿no? O sea, ese es el detalle en este caso de anotar. Bueno, en este caso es un poco muy complicado anotar el valor exacto, ¿no? La forma en cómo se escribe la velocidad angular de transición. Esto es U con
Se podría decir con dos puntitos, ¿no? O con diéresis. Y esto aproximadamente, esto es exactamente igual a la presión por el juego relativo, bueno, el juego absoluto, al cuadrado, dividido entre la viscosidad cinética multiplicado por el número de Sommerfeld, pero en este caso es el coeficiente de Sommerfeld con diéresis. En este caso lo podemos colocar de esta forma, ¿no? No, prácticamente es lo mismo. Esa es la velocidad angular de transición. Entonces, para la velocidad angular de transición, empezamos el cálculo directamente con el número de Sommer, el juego relativo. En este caso, entonces, lo que usualmente se hace es que delta U, es igual a 0.006 milímetros dividido entre el juego relativo, en este caso, que va a ser el apoyo A, bueno, multiplicado por el diámetro del eje, el diámetro A normalizado. En este caso, entonces, delta va a ser igual a 0.23. Entonces, con esos valores, directamente pasamos a otra tabla. ¿No? Entonces, lo que hacemos es el recálculo, otra vuelta, en la misma tabla que hemos hecho el cálculo del el número de Sommerfeld. En este caso vamos a trabajar con otro delta. Pues hemos trabajado en este caso anteriormente con estos dos valores para la figura 226. Pero en este caso ya no vamos a trabajar con lo que anteriormente teníamos, sino vamos a trabajar con los valores, con estos valores con diéresis anotados. Entonces la idea es que volvamos a la figura 226 y recalculemos ya para este otro valor. Entonces, yendo aproximadamente nos sale un valor de 0.23 y 0.74, entonces aquí ya teníamos el 0.74 definido. Lo que teníamos que hacer es definir el 0.23. 0.23 es como si fuera una línea, pero que va desde el 0.25 aproximadamente acá y iría por acá, algo así, ¿no? Bueno, no aproximadamente sería así. Bueno, aquí nos permite hacer la función de líneas conectadas. Podría ser por aquí. No, o sea, algo así, ¿no? Tampoco diría tan pegado, se podría decir, ¿no? Y directamente terminaría ahí. Ya, entonces, por cruce nosotros podemos determinar que el número de Sommerfeld estaría aproximadamente en este punto. Y podríamos establecer un aproximado de, aquí es 4, 3, esto es 2, entonces aproximadamente 2.7, 2.8, ¿no? Pero en este caso ya no nos daría el número de Sommerfeld así, sino nos daría con diéresis. Entonces prácticamente eso es 2.75, pongámosle, ¿no? Algo aproximado, ¿no? Tampoco, la idea es que sea algo más preciso, eso traten de verlo cómo lo pueden establecer, preciso, no sé, tal vez imprimir la gráfica a escala, no sé, eso podrían ver cómo ustedes lo establecen. Y con ese valor automáticamente hacemos el cálculo de la velocidad angular de transición, porque en este caso ya tendríamos todo.
ya tendríamos la viscosidad cinética, la presión. El juego sigue siendo el mismo, no va a cambiar. Lo único que sí va a cambiar es el delta, el número de Sommerfeld, nada más. Entonces, esto llegaría a ser la presión en el punto A, el juego relativo en el punto A. Y listo. Entonces, directamente con eso ya tendríamos la velocidad angular de transición, que aproximadamente nos sale 0. Bueno, lo ideal es que nos salga un valor 0, tendría que ser un valor más elevado. ¿Con cuántos decimales está trabajando esto? Me sale un valor pequeñísimo, pequeñísimo, pequeñísimo. Pero aquí hay un pequeño detallito. La presión, en este caso, tiene que tiene que estar anotado en pascales y el juego relativo se podría decir que micrómetros. Sí, bueno, exactamente tendría que encontrarse desarrollado, ¿no? O sea, esto directamente, bueno, al ser esto pequeño implicaría también que va a ser muy pequeño, ¿no? Ya que la presión se mantiene constante, en este caso es de 1,55, entonces, eso tendría que estar escrito en newtons. Entonces sería 1,55 por 10 a la sexta, porque newton sobre milímetro cuadrado es como si fuera megapascales, y en pascales se multiplica por 10 a la sexta. Esto lo multiplicamos, bueno, todo lo multiplicaríamos por el juego relativo, que aproximadamente, bueno, normalizando es 0,0074. 0,00074. Y todo lo dividimos entre la viscosidad cinética, que aproximadamente nos sale 182,19, y lo multiplicamos por el número de Sommerfeld que hemos calculado, 2,75. Eso aproximadamente tendría que salir 2,29. La idea de este tipo de cosas es que nosotros nos demos cuenta, la idea es por eso cuando se trabaja con un software, por estos detalles, generalmente malentiende la forma en cómo lo calcula, pero tendría que ser aproximadamente de 2,29. Aquí ya lo estamos trabajando, esto tiene que estar escrito en pascales, esa es la idea. Entonces, directamente esto llegaría a ser a 2,29 segundos. Bueno, 1 sobre segundos. No, entonces, eso es el cálculo para avalar este tipo de cosas, ¿no? Es por eso que a mano es más fácil de hacer el cálculo y de cometer errores. Como ya tengo entonces la velocidad angular de transición, empleo esta misma fórmula que he empleado acá para encontrar la velocidad angular a partir de los RPMs y encuentro el N. Bueno, escrito en RPMs en este caso. ¿Cómo generalmente lo hago? Entonces simplemente anoto 2,29. En este caso directamente lo tendría que multiplicar, ¿no? Esto directamente sería lo mismo que esto, solo que tendría que estar escrito en RPMs, ¿no? Entonces, aquí nos lo va a configurar directamente. Y saldría 21,87 RPMs. O sea, es una velocidad bajísima, 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 bajísima. Tiene que existir una diferencia, ¿no? Existe una relación en la cual nos dice que la velocidad angular de transición es menor o igual que las RPMs del eje dividido entre 3. En este caso, nuestras RPMs del eje es 74, bueno, en RPMs esto sale 716, y 716 dividido entre 3 es pues un valor de 200 por ahí. Bueno, 220 por ahí debe ser, o 230 entre 240. Y bueno, aquí nos sale 21,87, nos estaría cumpliendo legalmente este caso, ¿no? Y lo que se procede ahora es hacer el cálculo de la potencia de rozamiento.
Para el cálculo de la potencia de rozamiento es algo un poco más fácil. La potencia de rozamiento, generalmente denotada en el libro con NR, es igual a coeficiente de rozamiento mu multiplicado por la fuerza de apoyo multiplicado por la velocidad. En este caso, el coeficiente de rozamiento mu, según el Decker, nos dice que cuando es un campo de marcha rápida y un campo de marcha pesada. Eso lo aclara en la misma página donde se estaba observando esta parte. Acá, aquí nos dice, aquí podemos determinar cuánto es el coeficiente de rozamiento para poder calcular la potencia de rozamiento. Y nos dice si es campo de marcha rápida o campo de marcha con campo de carga pesada. Y a partir del número de Sommerfeld, esto es lo que me refería cuando estábamos hablando con mu, con diéresis, ¿no? Estas partes. En este caso, el número de Sommerfeld está sin diéresis, entonces el número de Sommerfeld que nosotros teníamos anteriormente. Si es menor a 1 o mayor que 1. En este caso, el número de Sommerfeld que nosotros hemos determinado por gráfica será menor a 1. Por tanto, eso implica que mu tendría que ser igual a 3 veces el juego relativo en el apoyo A, dividido todo entre el número de Sommerfeld. Y de esta forma es como yo delimito cuánto es mi coeficiente de rozamiento. En este caso, el coeficiente de rozamiento llegaría a ser pues un valor muy pequeño, un valor muy pequeño, la verdad, que se podría calcular, bueno, aquí lo podemos determinar que sea con 4 decimales, ¿no? Es 0.0028, ¿no? El rozamiento prácticamente tiene que ser 0 porque como está en lubricación, la idea de la lubricación es también evitar las pérdidas por rozamiento. Entonces, por eso el rozamiento tiene que ser un valor muy pequeño. Y de esta forma, entonces, puedo encontrar la potencia de rozamiento. Y la velocidad en el punto A. Por tanto, la potencia de rozamiento, escrita en kilovatios, llegaría a ser prácticamente cero. O sea, si se dan cuenta, la potencia de rozamiento es de 0.54 de vatios. O sea, prácticamente no se pierde mucho cuando estamos hablando de lubricación. Esa es la idea. Después existe ya diferentes tipos de cálculos, ¿no? Según si seguimos repasando el Decker, por ejemplo, acá en esta página, aquí muestra la potencia de rozamiento, el incremento de temperatura del cojinete, ¿no? A partir de la potencia de rozamiento, el coeficiente de transmisión de calor para el ambiente, en caso normal es 20 vatios sobre metro cuadrado, y el AG, que es la superficie emisora de calor. En este caso, dice que es para un diámetro menor a 100 milímetros, es de 25 a 35 veces el ancho, más 15 veces el diámetro. Para un diámetro mayor a 100 milímetros es de 20 a 30 veces el ancho, más 10 veces el diámetro al cuadrado. Eso prácticamente dice los valores pequeños corresponden a los cojinetes cortos hasta ancho diámetro igual a 0.8. O sea, máximo puede ser mayor o igual, la relación ancho-diámetro tiene que ser igual a 0.8. Entonces, prácticamente simplemente es pasar, ¿no? En este caso, nuestro diámetro es de 35, entonces sería emplear esta fórmula, ¿no? Aquí pueden trabajar con el punto intermedio, 30, digamos, 30 veces el ancho más 15 veces el diámetro, reemplazar y encontrar el valor de AG. Y así encontrar el incremento de temperatura del cojinete. Con el incremento de temperatura del cojinete, podrían encontrar el caudal del líquido de refrigeración, cuánto de líquido tiene que tener el cojinete para estar en lubricación, ¿no? Es la cantidad de calor emitida, que prácticamente llegaría a ser las pérdidas por rozamiento. C es la capacidad calorífica del medio refrigerante. En este caso, para aceites, 1680 y para aguas, 4200. Y delta TK es la caída de temperatura en el medio, temperatura de salida y la temperatura de entrada, la diferencia de temperaturas. Generalmente esto es 10 grados, ¿no? La caída de temperaturas es 10 grados. Lo ideal es que trabajen a la misma temperatura, no que exista mayor temperatura, porque al existir mayor diferencia de temperaturas, se podría decir que existe un incremento una disminución del caudal. Eso quiere decir que el caudal se está evaporando. Esa es la idea. O sea, la idea es que sea una diferencia de temperaturas pequeña.
Y después también pueden hacer el cálculo del incremento de temperatura del cojinete, esta delta K, delta TK. Bueno, en este caso sería otro delta, que va a partir de la presión superficial, la velocidad, el deslizamiento, todas las diferentes cosas que se ha definido, ¿no? El alfa sub B aquí les da, el alfa sub A Z también les da, el S es el espesor de la pared del casquillo de plástico, o sea, eso ya son diferentes ecuaciones para ir especificando, ¿no? Generalmente se emplea, ahora tenemos cojinetes axiales. Bueno, aquí en el Decker pueden ver diferentes gráficas, ¿no? De qué es un cojinete axial, cómo está aplicado, cómo se hace el cálculo de un cojinete axial. Lo que usualmente se hace es el diseño de un cojinete, el más normal, ¿no? Un cojinete, el más común, ¿no? En este caso aquí se encontraría el cojinete. Y un cojinete axial cumple diferentes características. No es un cojinete radial. O sea, hay dos tipos, axial y radial. El axial más que todo es el que suprime las fuerzas axiales y el radial es el que más que todo suprime las fuerzas radiales. Eso también se determina con los rodamientos, ¿no? Si es más radial o es más axial. A partir de la división, si ustedes se acuerdan, se hacía la división entre la fuerza de apoyo, bueno, la fuerza radial entre, para un rodamiento, la fuerza de apoyo. Y esto aproximadamente era, bueno, en este caso la fuerza radial de este eje, bueno, en este caso para el apoyo en A, creo que, ¿cómo estaba denotado? Fuerza R1, en el punto 1, ¿no? Porque es la que va a trabajar para el apoyo A, la fuerza R1. Entonces, si yo divido entonces, esta relación implica que la fuerza radial es 0.6 veces la fuerza axial. Eso implica, ¿cuál es la mayor? La fuerza axial. No, la fuerza axial. Pero generalmente, ¿cuándo se dimensiona un cojinete radial? Cuando la fuerza radial es la más predominante, se podría decir. O sea, es la menos predominante, mejor dicho. Estamos mal, la más predominante. Generalmente este valor tiende a ser 0, 0, 0, 0. Mientras más pequeño sea, eso implica que la fuerza radial es más pequeña. Y al ser la fuerza radial más pequeña, es un cojinete axial. Pero en este caso estamos viendo que existe presencia de la fuerza radial a comparación de la fuerza axial. Y por eso se hace el diseño de un cojinete axial. O sea, más que todo eso es lo que se ve en rodamientos. Cuando es un valor muy pequeño, entonces es un cojinete axial, ¿no? Y usualmente casi prácticamente no se ve. Esto sí se ve, se podría decir en poleas, o sea, para sujetar poleas. Ahí sí es un diseño netamente axial. Bueno, eso sería, hasta ahí sería toda esta parte de